Buenos días, muchas gracias por acompañarnos a la sesión de webinar de hoy, donde abordaremos el tema subasta de espectro IMT de Costa Rica, particularidades del pliego de condiciones preliminar. Nuestro conferencista invitado es Glenn Fallas Fallas, él es director general de calidad y espectro de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica, SUTEL. El anfitrión de la sesión es nuestro vicepresidente José Otero. A continuación, leeré brevemente el perfil del orador invitado. Glenn Fallas Fallas es ingeniero en electrónica y máster en tecnologías de información con énfasis en telemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También es máster en gerencia estratégica de las telecomunicaciones y cuenta con un diplomado en esa misma disciplina. El señor Fallas Fallas cuenta además con más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, los cuales incluyen la apertura del sector de telecomunicaciones en Costa Rica desde la perspectiva del ente regulador. También ha liderado los grupos técnicos encargados de los procesos de subasta de espectro en Costa Rica, así como la implementación de la portabilidad numérica. Y como actual director de la Dirección General de Calidad y Espectro de la SUTEL, Glenn coordina el equipo de trabajo encargado de la verificación de calidad de los servicios, la atención de reclamaciones de los usuarios finales, la comprobación técnica y monitoreo del espectro, así como la generación de dictámenes técnicos para la asignación de frecuencias. Glenn, muchas gracias y bienvenido a esta sesión. Antes de dar inicio a la conferencia, como lo mencionó el señor Otero, la presentación será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y luego la compartiremos por correo electrónico. También al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. Me permito recordarles además que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio, doy la palabra al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción del tema. Muy buenos días, José, y adelante. Muy buenos días, Lorena. Muchísimas gracias por la presentación. Quería comentarle a todos los integrantes, vamos a dar un par de reglas de cómo vamos a estar procediendo. El señor Glenn Falla va a estar dando una presentación acerca de lo que viene siendo lo que se espera sea la subasta de quinta generación en Costa Rica. Luego de su presentación vamos a abrir el foro a preguntas por parte de los distintos participantes. Para eso ya van a poder alzar la mano o si prefieren escribirlas en el chat. Les recuerdo que este tema es bastante neurálgico en términos de lo que está sucediendo en Costa Rica, ya sea por la específica, las características particulares que tiene este mercado centroamericano, donde el tema del 5G ya lleva más de 2-3 años siendo protagonista de lo que viene siendo el sector de las telecomunicaciones a nivel local. También aprovecho para recordarles que en estos momentos existe en Costa Rica un proceso de consulta por parte de la SUTEL. Si entran en la página del regulador centroamericano, van a ver que pueden participar para enviar sus comentarios a lo que viene siendo la propuesta de llevar a cabo un proceso no recaudatorio para la asignación de distintas frecuencias de espectro radioeléctrico. Ya con esto le doy la palabra al señor Glenn Falla para que pueda comenzar su presentación. Bienvenido, Glenn. Muchísimas gracias, don José y doña Lorena. Para nosotros es muy importante tener este espacio de cara pues, al proceso de consulta del pliego de condiciones para el desarrollo de redes 5G. Voy a compartirles la presentación que vamos a realizar. Realmente agradecer a 5G Américas el espacio que nos dan para exponer sobre este borrador de pliego de condiciones, que consideramos que es importante tener este tipo de espacios para promover la participación en cuanto a observaciones y dudas sobre este pliego de condiciones, siendo esta una de las fases más importantes para la consolidación del pliego que ya finalmente se llevará en el proceso formal de contratación.
Bueno, en cuanto a la agenda que proponemos para el día de hoy, sería primero presentar el avance del procedimiento concursal, que ya nos adelantaba José Otero. Este ha sido un proceso donde en Costa Rica se ha planteado pues, muchas discusiones al respecto. Vamos a hacer un repaso sobre los principales temas del pliego de condiciones que se está sometiendo a consulta. Queremos también abordar sobre el mecanismo de subasta específico y un poco hablar de las fechas importantes que vienen de cara pues, a este proceso. Bueno, en cuanto al avance del proceso concursal, pues la SUTEL realizó los estudios preliminares, incluso pues las actualizaciones de estos estudios según lo solicitado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya emitió la instrucción a la SUTEL para el inicio del proceso concursal. En esta instrucción se incorporaron una serie de objetivos de política pública, de los cuales pues vamos a hablar en los siguientes puntos. El Consejo de la SUTEL designó el equipo de trabajo, asimismo estableció un cronograma de tareas estimado para el desarrollo de este proceso concursal. Actualmente estamos en esta fase de precartel, de elaboración del pliego de condiciones, de sometimiento a consulta, de la recepción de todas las consultas y observaciones que podamos tener a este pliego preliminar. Luego, en esta misma fase, estaríamos recibiendo estas observaciones y pues realizando ya el proceso formal de licitación conforme a la ley de contratación nacional. Y pues también tendríamos las fases posteriores, que sería ya la recepción de ofertas, que esto es la programación del proceso de subasta, y pues el análisis de los oferentes como tales para hacer el dictamen técnico, que pues tendríamos en la fase 6, que es donde pues la comisión de licitación le recomendaría al consejo la eventual adjudicación de las frecuencias, y el consejo emitiría el dictamen técnico al Poder Ejecutivo, que ahí estaríamos ya en la fase 7. Luego tendríamos el proceso de refrendo de la Contraloría, y luego en este punto ya se daría el inicio digamos, de las concesiones como tal. Es importante señalar que estos plazos que tenemos acá de referencia son plazos que no consideran posibles objeciones, por lo que podrían estar sujetos a variación dependiendo ya de lo que en el proceso formal se realice. Entonces, pues este es el horizonte temporal de lo que tenemos por delante para lo que es el proceso de subasta de espectro. Bueno, el pliego de condiciones que está hoy en consulta pública. Aquí pues mostramos el esquema principal. Es importante señalar que dentro de estos objetivos de política pública planteados por el Poder Ejecutivo, viene una serie de puntos que la SUTEL debe implementar, y pues en el borrador del pliego de condiciones está debidamente establecido pues la forma en que nosotros proponemos el cumplimiento de estos objetivos. Uno de estos objetivos implica la puesta a disposición de espectro para despliegues regionales. Entonces tendremos una primera fase de interés de despliegue nacional, en la cual pues se realizará el proceso de subasta. Este proceso de subasta será, según lo propuesto, una subasta de reloj simultánea, en la cual pues los oferentes tendrán, pues ahora vamos a verlo con más detalle, que aceptar el precio base y ofertar con base en las unidades de infraestructura. Luego, pues, esto seguirá en un ciclo hasta que se cumpla con la condición de cierre, que también vamos a ver en más detalle. Y, pues, una vez que esta condición de cierre se dé, de existir espectro remanente de la fase 1, tendríamos, y también de existir oferentes interesados en despliegues regionales, tendríamos un proceso de subasta más sencillo, de una única ronda, donde operadores regionales pudieran tener el interés de obtener espectro. Entonces, como ven, es un proceso concursal que pues, no ha tenido, digamos, una réplica similar en Costa Rica, y pues buscamos que con estas dos fases se cumplan los objetivos de brindar la posibilidad de acceder al espectro regional, y también otro objetivo de política pública que también se relaciona con la maximización de la asignación del recurso.
Entonces, con esta fase se busca cumplir con esas dos condiciones. Luego, existe también un objetivo de política pública que dispone que se debe priorizar lo que es el desarrollo de red sobre la recaudación. Es decir, que pues obviamente siendo nuevas tecnologías y siendo estas tecnologías muy intensas en infraestructura y en desarrollo, pues el proceso concursal debe promover ese desarrollo tecnológico y ese pues crecimiento de las redes. Entonces, pues por eso es que durante la fase 1 de desarrollo nacional se tendrá una serie de rondas donde en la primera se confirma el precio base y toda la puja subsiguiente se da en términos de unidades de infraestructura. Esto es, en términos generales, radiobases que los diferentes oferentes declarados elegibles estarían en el interés de desarrollar. Y con base en eso es que pues se manejaría todo el proceso de subasta. Es una subasta basada, por decirlo así, en estas unidades de infraestructura. Y pues para cada segmento de espectro también hay objetivos de política pública específicos. Por ejemplo, para la banda de 700 MHz existe el objetivo de política pública de promover el desarrollo de infraestructura en zonas pues denominadas distritos prioritarios por su condición según el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entonces, en esta parte, el cartel tiene todo un desarrollo de 134 distritos, de los cuales, pues, los oferentes en lo que corresponde a la obtención de bloques genéricos para la banda de 700, que son de 2 por 5 MHz en FDD, aquí toda la infraestructura que se oferte vendría a brindar cobertura a esos 134 distritos ya identificados por el mismo Poder Ejecutivo. En las bandas medias, igualmente se tendría una obligación de despliegue con base en esas unidades de infraestructura que se oferten para cubrir zonas no servidas o subservidas, y aquí se toma como base los resultados de los informes de calidad que realiza la Subtel de Calidad del Servicio Móvil, y se busca que se cubran aquellas zonas donde todavía hay una brecha para alcanzar una cobertura plena. En las bandas milimétricas, siendo que aún pues para estas bandas a nivel de mercado no se han identificado con claridad esos efectos completos de este desarrollo de redes, pues aquí no tenemos obligaciones específicas de desarrollo y tampoco tenemos un plazo de despliegue máximo. En este caso, pues sería principalmente el pago, la aceptación del precio base como tal. Y bueno, ese es el esquema que tendríamos para los diferentes segmentos de espectro con el fin de promover el desarrollo de infraestructura. Luego, pues también hay objetivos relativos a mejorar la calidad de los servicios y también promover la provisión de nuevos y mejores servicios. En este sentido, el cartel igualmente, el precartel igualmente propone objetivos de calidad. En este caso tendríamos objetivos de calidad para la banda de 700 MHz, que esta es una banda que tendría canales de 2 por 5 MHz, como les digo. Y en este caso, pues, los umbrales de velocidad de subida y descarga se toman también de los resultados de los indicadores de calidad que publica anualmente la Subtel. Para las bandas medias y bandas altas, aquí tomamos pues la recomendación que se muestra acá en pantalla de la 3GPP, que establece cuáles serían las velocidades que estarían recibiendo los usuarios para estas tecnologías. Entonces se tiene, por ejemplo, para bandas medias, donde los canales en su mayoría van a ser de 20 MHz, los bloques genéricos de espectro por ofertar. Aquí se tendría una velocidad de descarga de 50 megabits por segundo, y en las milimétricas se tendría una velocidad de 300 megabits por segundo, todo con base en este estándar de la 3GPP. Entonces, como ven, esta es la forma en que se propone cumplir con este objetivo para que los usuarios tengan más y mejores servicios y un enfoque en la calidad de la experiencia. Por su parte, también tenemos objetivos relativos a la promoción de la competencia y la mitigación de la concentración del espectro. El proceso concursal tendría como objetivo pues reducir esa condición actual de concentración del recurso escaso,
y para lo cual, igual pues tenemos dentro de la comisión de licitación una serie de expertos, tanto de la perspectiva técnica como de la perspectiva de competencia, donde se propone aplicar el índice de concentración CK con énfasis en el indicador C4. Eso quiere decir que para ver una condición donde ya podrían darse distorsiones al mercado es para aquel operador que concentre más del 35% del espectro disponible. Y aquí el espectro disponible considera tanto el espectro que está sombreado, que es el que va a ser sujeto del proceso de licitación, como el espectro restante, que es el espectro ya asignado en la actualidad. En este sentido, estos topes de espectro que se están diseñando tendrían una condición de entrada como un requisito de admisibilidad y también una condición de salida, donde la asignación del recurso no podría sobrepasar esos topes, considerando el espectro asignado a la fecha como el que se estaría recomendando asignar. Es decir, ese tope actúa como un requisito de admisibilidad y también como una restricción de adjudicación. Aquí están los valores de la cantidad de espectro que se constituiría en pues el tope para cada segmento de frecuencias, para bandas bajas, medias y las bandas milimétricas. Bueno, entre otras de las disposiciones de política pública que pues están buscando atender en el pliego de condiciones, está el tema de seguridad. Y pues ha habido pues bastante discusión para las redes de quinta generación y pues en general para la protección de los datos de los usuarios sobre los elementos de seguridad que deben de considerarse. Aquí igual nosotros tomamos en consideración las recomendaciones de la misma 3GPP, pero digamos desde una perspectiva mucho más amplia, se estaría buscando la protección de los datos, tanto desde la perspectiva de la interfaz de radio, la RAN, ¿verdad? Como desde la perspectiva del intercambio, los diferentes bloques funcionales de las redes 5G. Entendamos que las redes pues 5G van a tener diferentes elementos que se dan servicio entre sí. Y entre ellos hay interfaces de servicio. La idea también es proteger esas interfaces de servicio y también pues la misma protección hacia redes externas. En este sentido se hace énfasis en la autenticación mutua, la verificación de la integridad, la encriptación y el cifrado como elementos que necesariamente tienen que tener las redes. Aquí es importante señalar que en los estándares existe la posibilidad pues de que una comunicación, por ejemplo, a pesar de que el estándar da diferentes niveles de seguridad, también da la opción de no tener ningún nivel de seguridad y lo que se está estableciendo en el pliego de condiciones es que siempre debe haber un nivel al menos mínimo de seguridad para que los datos de los usuarios y los mismos datos de control de las redes no viajen en texto abierto y no sean pues mucho más simple para un posible atacante obtener los datos de esa forma. Entonces pues esa es la protección que damos. También el pliego de condiciones tiene otra serie de aspectos de política pública que se vienen a promover el cumplimiento. Tiene por ejemplo el tema ambiental, aspectos donde se promueve la maximización del uso de la energía, pues el uso de energías limpias, pues se promueve también todos los temas de planes de manejo de desechos. Entonces el pliego de condiciones tiene muchos elementos, la protección de los derechos de los usuarios, que pues ustedes pueden ver, yo puse en el link del chat, pues el enlace para acceder al pliego de condiciones. Ustedes podrán ver que este desarrolla una serie que, como les digo, son alrededor de 15 objetivos de política pública los que se vienen a desarrollar, y aquí pues están abordando los puntos principales. Sobre el mecanismo de subasta, pues ustedes saben, siempre las subastas pues tienen todo un algoritmo detrás y un proceso que se busca que sea pues de cumplimiento por parte de todos los actores. Y en el pliego de condiciones se detalla el mecanismo de la subasta. Como les digo, para la fase 1 sería una subasta de reloj. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En la primera ronda, que tendríamos un tiempo determinado, se daría una primera oferta, luego en la primera ronda se cumple el precio base, luego se tendría una siguiente ronda donde se incrementaría la cantidad de unidades de infraestructura porque ya
La puja sería con base en unidades de infraestructura y cada vez que se vence este temporizador, pues nos llevaría a una siguiente ronda. Y pues la condición de cierre entre estas rondas se da cuando vayamos a una nueva ronda y ya no hayan, pues lo que se ilustra aquí con manitas levantadas, ya no hayan interesados que digan, bueno, yo quiero el espectro por esa cantidad de unidades de infraestructura. Entonces, pues, una vez que se da esa condición de cierre, se ordenan las ofertas o las posturas recibidas y se toma, pues, la oferta que resulte ganadora es la que tenga más unidades de infraestructura por cada bloque de espectro. Esta es una ilustración de este proceso de rondas y pues lo que se busca es llegar a descubrir la cantidad de infraestructura que cada proveedor tiene la voluntad de brindar en términos de su modelo de negocio como tal. Para la fase 2, como les decía, se busca una fase, esta es la fase de despliegue regional, se busca una única ronda donde los interesados también confirmarían el precio base y señalarían la cantidad de radiobases o de infraestructura que estarían dispuestos a desarrollar para obtener ese bloque de espectro. Este segmento, esta segunda fase se busca que sea más simple, dado que pues se tiene que los posibles oferentes de este proceso no están tan familiarizados con procesos de subasta y además pues obviamente la desagregación digamos de las zonas del territorio nacional sería mucho mayor. Estamos hablando de una desagregación desde la perspectiva cantonal. Y bueno, esto nos daría la posibilidad de hacer una única ronda. Igual pues estaría obteniendo espectro la entidad que tenga pues la mayor cantidad de infraestructura de despliegue para cada bloque por cada cantón. Este sería, digamos, el esquema de la segunda fase como tal. Finalmente, pues tenemos la condición de consulta que hablábamos ahora al principio. En esta consulta tendría la publicación, ya sucedió el martes 11 de julio en la República. En este caso, pues estamos dando 15 días hábiles para que todos los interesados acudan a la SUTEL y brinden sus observaciones, brinden pues consultas, sus solicitudes de aclaración sobre algunos temas. Y este proceso de consulta tendría, digamos, finalización el 3 de agosto. Igualmente, pues aprovecho para invitar a todos los interesados a que pues, nos presenten sus observaciones. Ya hemos recibido algunas, incluso de 5G América ya tenemos unas observaciones registradas. Y bueno, agradecerles a todos e invitarlos para que se accedan a este documento que está en consulta. Señalarles que es un documento que ha sido elaborado por parte de un grupo de trabajo designado por el Consejo, el cual ha trabajado de forma bastante responsable. Sin embargo, cualquier documento es perfectible, ¿verdad? E invitarlos a que nos den sus observaciones y nos presenten pues cualquier condición de complemento que se requiera para el pliego de condiciones, siendo que esta es la fase en que esto se hace de una forma más incluso informal y sencilla, ¿verdad? Dado que ya una vez iniciado el proceso formal, se tendrían pues ya los procesos legales que establece la ley de contratación. Y bueno, y agradecerles más bien la atención. Y ahora pues como decía don José Otero, pues además de agradecerles la atención, estoy disponible para consultas. Entonces, don José, le devuelvo la palabra y pues para que por favor nos ayude con el tema de las consultas. Sí, muchísimas gracias, Glenn. Lo que vamos a pedir es ahora a los participantes, si tienen alguna pregunta, este es el momento para